Hola a todos, hoy vamos a meternos de lleno en un campo que, querramos o no, moldea casi todo lo que vemos y leemos, las relaciones públicas. Y ojo, porque sus orígenes no están donde muchos creen, ni en la publicidad ni en el marketing, sino que nacen de una crisis social profundísima. Entender esa historia es de verdad clave para navegar el mundo en el que vivimos. Así que bueno, vamos a darle. Y vamos a empezar con la pregunta del millón, esa que siempre genera confusión y debate. ¿Relaciones públicas es solo un nombre elegante para la propaganda? A menudo se usan como si fueran lo mismo, pero como vamos a ver, sus fundamentos y, más importante todavía, sus objetivos son radicalmente diferentes. Créanme, esta distinción es el corazón de toda esta historia. Para tener un punto de partida claro, aquí tenemos la definición formal. Fíjense en las palabras clave, porque son todo. Estratégica, o sea, pensada. Gestionar relaciones, no solo hablar. Y la más importante de todas, mutuamente beneficiosas. No se trata de imponer un mensaje, sino de construir un puente donde todos ganen. Entonces, ¿de dónde sale esta necesidad de construir puentes? Bueno, todo comienza aquí, en medio del caos y la transformación brutal de la revolución industrial. Las relaciones públicas no fueron una idea feliz de alguien, fueron una respuesta inevitable a una crisis. A ver, imaginen el escenario por un momento. Por un lado, corporaciones gigantescas, casi sin regulación, con condiciones de trabajo terribles. Por otro lado, ciudades que crecen sin control, llenas de gente. Y para echarle más leña al fuego, aparece una prensa de masas, poderosa, lista para contarle todo esto al mundo. Era la tormenta perfecta para una desconfianza pública masiva. Las empresas estaban perdiendo toda su legitimidad. Y aquí está el punto de quiebre. Las grandes organizaciones se dan cuenta de que el silencio ya no funciona, negar las cosas tampoco. Hacía falta algo nuevo, una forma sistemática de comunicarse, de explicar lo que hacían y sobre todo de empezar a reconstruir la confianza con la gente. Era una cuestión de supervivencia. Y de esa necesidad surgen dos figuras que van a definir el campo para siempre. Pero, y esto es lo interesante, con filosofías casi opuestas. Lo que vamos a ver es, básicamente, la batalla por el alma de las relaciones públicas. El primero de ellos es Ivy Lee. Él vio todo este caos, toda esta desconfianza, y propuso una idea que para la época era radical, la apertura. En lugar de ocultar la información, su propuesta fue, hay que informar. Sus principios eran una auténtica revolución. Piensen, en lugar de esconderse, Lee decía que las organizaciones debían ser transparentes, comunicar siempre con la verdad. En vez de pelearse con la prensa, debían verla como un aliado para informar a la gente. Y lo más importante, si se comete un error, se admite, se asume la responsabilidad. Para Lee, la credibilidad lo era absolutamente todo, el activo más valioso. Y en la otra esquina del ring tenemos a Edward Bernays, ojo, sobrino de Sigmund Freud, y eso lo explica todo. Él veía las cosas de una forma muy distinta. Para Bernays, las relaciones públicas no eran solo informar, no, eran una ciencia para moldear la opinión pública. Bernays tomó las ideas de su tío y las aplicó a la comunicación. Usó la psicología, la sociología, para entender qué es lo que de verdad motiva a las personas. Su enfoque era totalmente científico, un proceso estructurado, planificado, diseñado para orientar a la gente, para crear un consenso que beneficiara los objetivos de sus clientes. Y aquí lo vemos clarísimo, esta es la tensión central que de hecho todavía define a esta profesión. ¿Cuál es el rol principal? ¿Informar con honestidad para construir confianza, como decía Lee, o persuadir de forma científica para lograr un objetivo, como proponía Bernays? Con el paso del tiempo, claro, el campo fue madurando más allá de este debate inicial. La comunicación dejó de ser una calle de un solo sentido para convertirse en algo mucho más complejo. Aquí se puede ver la progresión de forma muy clara. Se empezó con algo parecido a la propaganda, un mensaje en una sola dirección. Luego, con Bernays, se sofisticó hacia una persuasión científica. Pero el verdadero salto cualitativo fue hacia el diálogo, un proceso de ida y vuelta, donde escuchar se volvió tan importante como hablar. Y eso nos lleva a lo que es hoy, una gestión estratégica de relaciones. Este es el cambio fundamental. La meta ya no era simplemente controlar la narrativa, imponer un mensaje, se transformó en entender a los distintos públicos, escuchar qué necesitaban y construir relaciones a largo plazo basadas en el beneficio mutuo. Y aquí entran con fuerza conceptos como la ética y la responsabilidad.
Y todo este recorrido nos trae hasta hoy. La era digital no es que haya borrado los principios anteriores, para nada, pero sí ha revolucionado por completo las reglas del juego. Hoy en día, no hay tiempo que perder. El ciclo de noticias dura 24 horas, 7 días a la semana. Las organizaciones tienen que estar listas para comunicar al instante, de forma constante. Se acabó eso de preparar un comunicado durante días. Y luego están las redes sociales, que cambiaron el equilibrio de poder para siempre. El público ya no es una masa pasiva que recibe mensajes, ahora son creadores de contenido, son críticos, son distribuidores de información. Tienen el poder. Y claro, con este nuevo poder vienen nuevos peligros. Una crisis de reputación puede nacer en Twitter en cuestión de minutos y hacerse global en horas. Esto exige una gestión de crisis muchísimo más rápida, transparente y humana que nunca antes. Este es el resumen perfecto de nuestra era. La comunicación ya no es vertical, de arriba hacia abajo. Ahora es una red, un ecosistema donde todo el mundo participa, produce contenido, lo interpreta a su manera y sobre todo lo cuestiona. Ignorar esto hoy es simplemente un error garrafal. Y esta cita resume a la perfección cuál es el propósito de las relaciones públicas en el mundo moderno. Ya no se trata de vender a toda costa ni de persuadir por persuadir. Se trata de ser un facilitador, un constructor de puentes para que las organizaciones y la sociedad se entiendan. Se trata de diálogo, de confianza y de una responsabilidad que es compartida. Y terminamos con una pregunta para que quede resonando. Después de todo este viaje, desde la crisis industrial hasta los retos digitales, parece que de alguna manera volvemos al punto de partida de Ivy Lee. Quizás, en este mundo tan saturado de ruido, de fake news y de desinformación, el activo más valioso de todos, la verdadera moneda de cambio, sigue siendo simplemente la confianza.